En el video anterior estudiamos la parábola y vimos puntos importantes tales como su definición y la ecuación matemática que la describe. En la definición no es otra cosa más que un punto que se mueve, pero ¿de qué forma se va a mover este punto? Bueno, la definición nos dice que ese punto se tiene que mover solamente de tal forma que la distancia de ese punto, cualquiera que sea, a un punto fijo llamado foco, tiene que ser la misma distancia de ese punto a una línea recta fija también, llamada directriz. Si esto se cumple, vamos a ir trazando una serie de puntos en la que veremos esta figura. Esta figura geométrica se le conoce como parábola. Cualquier punto fuera de esta figura no formará parte de la parábola. Ahora bien, observamos y vimos cómo deducir la ecuación matemática de dicha parábola. Cabe recalcar que esta parábola es el caso más simple, dado que su vértice está en el origen y en este caso analizamos una parábola horizontal. Sin embargo, es posible analizar una parábola vertical con el mismo vértice en el origen. Eso es importante. Ese es el primer paso para deducir la ecuación matemática. Hicimos la deducción, partimos de la definición, esas distancias deben ser iguales, calculamos distancia entre dos puntos y distancia entre un punto y una recta, cosa que ya sabemos. Sabemos que las distancias deben ser iguales, bien, las igualamos y llegamos a estas ecuaciones que son las que podemos encontrar en cualquier libro de geometría analítica. Cuando la tenemos de esta forma, y cuadrada igual a 4px, significa que se trata de una parábola horizontal y con vértice en el origen, muy importante. En cambio, si tenemos que x es la que está elevada al cuadrado y está igualada a 4py, es la ecuación matemática que describe una parábola, pero vertical. De igual forma, tiene que tener el vértice en el origen. En el video de hoy vamos a ver qué sucede cuando ese vértice no se encuentra en el origen, que sería el caso general. Conociendo esto, ya conocemos todo acerca de dicha parábola. Entonces el siguiente punto, como lo habíamos comentado en el video anterior, es diferentes formas de dicha ecuación. Vamos a encontrar el caso más general. Esto lo vamos a saber de una forma muy sencilla. Si bien el tema es diferentes formas de dicha ecuación. Y lo que queremos saber es qué pasa, qué sucede si el vértice no se encuentra en el origen. Si el vértice no está en el origen. ¿Y de qué vamos a partir? Bien, sabemos que tenemos esta figura de una parábola con vértice en el origen. Lo que vamos a hacer es que vamos a trasladar este vértice a cualquier posición, de modo que sea un caso general. Como siempre, trazamos nuestros ejes y X. Y esta vez vamos a dibujar la parábola en cualquier punto, pero que no sea en el origen. Dibujamos nuestra parábola. Sabemos que la línea que parte simétricamente a dicha parábola se le conoce como eje. Sabemos que el punto de inflexión de dicha parábola se conoce como vértice, que lo ponemos como un punto V. Otro punto importante es el foco. Y finalmente vamos a tener una directriz. Que es la línea recta fija. Ya hablamos de ella en el video anterior.
Ahora, se supone que esta distancia del vértice al foco y del vértice a dicha línea recta es la misma. Es una distancia P, ya lo habíamos visto en la figura anterior. Por eso el foco tiene coordenada P. En este caso porque el vértice estaba en el origen, es decir, en 0,0. Sin embargo, ahora el vértice se desplazó. No sabemos qué coordenada tiene. Tiene unas coordenadas h, k. De momento no sabemos cuáles son, así que les vamos a poner nombre general de h, k. El foco, en este caso, tiene coordenadas, vean, si aquí tengo el 0, vamos a empezar con el eje x. De aquí hasta donde yo conozco una distancia, pues lo conozco hasta el vértice. Sé que del origen al vértice tengo una coordenada xh. Bien, el foco tiene que tener una distancia h, pero todavía no llego hacia el punto F. Me falta recorrer una distancia P. Ya sabemos que del vértice al foco siempre va a haber una distancia P. De aquí a aquí hay una distancia P, y del origen al vértice, como ya lo aclaramos, hay una distancia h. Por lo tanto, el foco va a tener coordenadas en x, h más p. Ahora en coordenada y, anteriormente teníamos la misma coordenada que el vértice, dado que está sobre el mismo eje. Es sencillo ver entonces que en este caso tenía coordenada 0, dado que el vértice también tenía coordenada 0. Ahora en este caso, nuestro vértice tiene coordenada k, pues por lo tanto nuestro foco también va a tener en la coordenada de y una distancia k, que es esta distancia vertical. Si nosotros tuviéramos nuestro vértice de este lado, tendría una distancia en negativo, así como si el vértice estuviera de este lado o la parábola abriera para el otro lado, tendríamos una distancia en x negativa, pero eso ya lo veremos más adelante en los ejemplos. De momento estamos viendo los casos generales, no estamos agregando números, son simples letras para hacerlo de forma general. Ahora bien, esta modificación, ¿cómo me afecta a mí en mi ecuación que yo ya conocía? Y cuadrada igual a 4px cuando es horizontal. Es muy sencillo, es una simple traslación de coordenadas, cosa que ya sabemos. ¿Cómo quedaría? Donde tengo y, simplemente hay que sustituir. Y menos la coordenada k al cuadrado. Esto va a ser igual a el mismo 4p que ya lo tenía en la otra ecuación, solo que x lo voy a sustituir por x menos h. X menos h. De nuevo, esto es para una parábola horizontal, pero esta vez el vértice está fuera del origen. Y tenemos nuestro caso general, de forma que ya podemos intuir cuál sería nuestra ecuación vertical. No sería otra cosa que x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. Esta ecuación corresponde a una parábola vertical y con el vértice fuera del origen. Bien, ¿cómo sería una parábola vertical? Pues muy sencillo, volvemos a dibujar nuestros ejes y nuestro eje X,
Y nuestro vértice lo dibujamos donde queramos. Podemos dibujarlo aquí, aquí, en cualquiera de los 4 cuadrantes. Dado que dejé el espacio aquí, vamos a dibujarla en este punto. Y esta vez es vertical, por lo tanto hacemos esto. De igual forma vamos a tener nuestro eje que parte simétricamente a la parábola y tenemos un punto importante que es el foco. Nuestro vértice está situado aquí y también vamos a tener una recta fija llamada directriz. Las cosas no cambian, simplemente movimos esta parábola de forma horizontal a tenerla de forma vertical. Es exactamente lo que estamos haciendo aquí. Ahora, ¿cómo analizamos esta parábola vertical? Pues de la misma manera. El foco tiene coordenadas. Partimos primero del vértice. El vértice ya sabemos que siempre va a tener coordenadas h, k. Entonces el foco en la coordenada x es muy fácil verlo. Está sobre el eje, tiene coordenada h. Y en forma vertical, es decir, sobre el eje y, tiene coordenadas. Primeramente partimos de aquí. Aquí hay una distancia k. Y de aquí a aquí ya sabemos, la distancia siempre es la misma. Es una distancia p. Vamos a ponerlo en este punto para que quede claro que de aquí a aquí, del vértice al foco, eso es de los aspectos más importantes de la parábola, siempre va a haber una distancia p. Y lo mismo, dado que así se define la parábola, de este vértice o de cualquier punto, bueno, pero para este caso en específico, del vértice a la línea recta, también tiene que haber una distancia p. Entonces, sabemos que la coordenada del punto F, que es el foco de mi parábola, tendrá coordenadas k más p. Pueden notar una analogía entre ambas coordenadas. Cuando es horizontal, la coordenada x es la que se suma y cuando es vertical, la coordenada y es la que suma, pero siempre conociendo dónde está ubicado el vértice, en h, k. En los siguientes ejemplos todo esto quedará más claro, de modo que sustituiremos h igual a tal número, k igual a tal número, y esto será bastante sencillo. Y finalmente cabe aclarar qué significa p, o qué significa cuando es positivo o si es negativo. Bien, cuando es horizontal, hay dos casos: que p sea positivo. Si resulta que esta letra p es un valor positivo, nuestra parábola abre hacia la derecha, tal como lo vemos aquí, es decir, abre hacia x positivo. En cambio, si estamos analizando que es horizontal y nuestra parábola y nuestro parámetro p es negativo, esta parábola, que ya sabemos que es horizontal, abrirá hacia la izquierda. Dicho esto, lo anotamos: abre a la derecha y abre a la izquierda. Lo mismo sucede cuando es vertical. Bien, no directamente lo mismo, pero algo análogo. Si p es positivo, mi parábola abre hacia arriba, es decir, hacia y positivo. En cambio, si p es negativo, ya sé que mi parábola es vertical, pero p, al ser negativo, me está diciendo que del vértice no va a abrir hacia arriba, sino que va a abrir hacia abajo.
Lo anotamos. Si P positivo y es vertical, abre hacia arriba. Y si no, abre hacia abajo. Ya por último, solamente tenemos que conocer la ecuación general de la parábola. Ya casi llegamos al resultado. Esta bien podríamos decir que es una forma general, pero formalmente no lo es. Es una forma ordinaria. Así es como vamos a conocer a este par de ecuaciones. Ya sea que estemos hablando de una parábola horizontal o vertical, estamos hablando de una ecuación ordinaria. La ecuación general no es otra cosa más que desarrollar estos binomios al cuadrado. Es decir, aquí como me quedaría y cuadrada menos 2y por k más k al cuadrado. Multiplicamos 4p por esto, desarrollamos, sumamos lo que tengamos que sumar y vamos a bautizar con nuevos nombres el factor que esté multiplicando a las variables en cuestión. ¿Cuáles son las variables en cuestión? Aquí nos va a quedar una y cuadrada. Por este mismo binomio nos va a quedar una y aquí tenemos una x. Eso es lo que nos va a interesar. Y lo demás lo podemos agrupar en unas letras generales. Y es por eso que se le conoce como la ecuación general. Entonces, para la ecuación general, tenemos que, si nuestra ecuación es horizontal, es decir, si nuestra parábola es horizontal, el vértice está donde sea, no importa, puede estar en el origen o no. Tenemos la siguiente forma. Una constante c va a estar multiplicando a nuestra y cuadrada, una constante d, a nuestra variable x, una constante e, a nuestra variable y todo lo que no esté multiplicando a ninguna de las variables lo vamos a agrupar en una letra llamada f. De esta forma lo igualamos a 0 y tenemos nuestra ecuación general para una parábola horizontal. Ahora bien, si nosotros queremos para una parábola vertical, tenemos lo siguiente. Separamos aquí. ¿Y cómo quedaría? Quedaría de forma muy similar. Solamente cambiamos las letras por otro nombre. Ahora nuestra letra A es la que multiplica a x al cuadrado y el resto ya las conocemos. D es la que multiplica a x, E es la que multiplica a y, el resto de constantes lo agrupamos en la letra f, igualamos a 0 y tenemos una ecuación. Si nosotros no igualamos ciertas multiplicaciones, ciertas sumas a algo, estamos hablando de una expresión, que quede claro. El hecho de igualar que del lado izquierdo sea igual a lo del lado derecho, estamos hablando de una ecuación, siempre, en todos los casos. A modo de resumen, ¿cuál es nuestra otra ecuación importante? La que ya mencionamos, las ecuaciones ordinarias. De modo que si es horizontal, tenemos este caso. Y si es vertical, tenemos el caso análogo, que es con x menos k, es decir, menos h, perdón, igual a 4p por y menos k. Estas son nuestras ecuaciones importantes. Si bien partimos de otra ecuación que se parecía más simple, que era y cuadrada igual a 4px,
En este caso la tenemos como la ecuación ordinaria. ¿Qué pasa si nuestro vértice, que también es importante anotarlo, el vértice siempre va a tener coordenadas h, k? El foco puede variar dependiendo si es horizontal o vertical. Y nuestra directriz también va a variar dependiendo si es horizontal o vertical. Eso ya lo vimos. Entonces, si nuestro vértice tiene estas coordenadas, en nuestra ecuación general es muy difícil verlo. Aquí no sabemos dónde quedó h, dónde quedó k, quedó dentro de qué letra. Es un poco complicado de ver. Es por eso que uno de los problemas más comunes va a ser pasar de la ecuación general a la ecuación ordinaria. En dicha ecuación ordinaria siempre yo voy a saber que lo que esté restando a y va a ser la coordenada k y lo que reste a x va a ser la coordenada h, siempre. Aquí lo que resta a x es h, del mismo modo que aquí, y lo que resta a y es k. Partiendo de eso yo siempre voy a encontrar el vértice, y encontrando el vértice ya sabemos que podemos encontrar el foco, ya sea que sea vertical u horizontal.